Bienvenidos a Sin Miedo al Éxito. Expertos de renombre compartirán sus valiosos conocimientos y experiencias. Si aspiran a avanzar en sus carreras, mejorar su bienestar o simplemente aprender algo nuevo, están en el lugar adecuado. Este programa es un viaje sin límites hacia el conocimiento y el empoderamiento. Les brindaremos herramientas prácticas, consejos útiles y entrevistas inspiradoras. Pero también queremos escucharlos a ustedes. Así que únanse a nuestra comunidad de aprendices apasionados. Suscríbanse, activen las notificaciones y prepárense para un viaje lleno de descubrimientos. Sin miedo al éxito. Gracias por ser parte de esta aventura. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sin Miedo al Éxito, transmitiéndose por la 107.7 FM de Estéreo Universidad y también simultáneamente por el canal de YouTube. Hoy estoy muy contento porque tenemos a una amiga de la casa, una persona que ya no ha hecho ni una ni dos entrevistas, ha estado con nosotros aportando siempre su conocimiento, sus capacidades. Estoy muy contento por tenerla y ella igualmente me aprecia a mí. Y queríamos difundir un tema interesante que ella quería compartir con ustedes, nuestra amiga Carmen Rivera. ¿Cómo estás, Carmen? Saludos. Hola, Simón, encantada de estar contigo y sobre todo en este programa, imagínate, Sin Miedo al Éxito. O sea, es un título que engancha tremendamente todo lo que implica conocimientos, empoderamiento, y yo siempre me he descrito como una eterna aprendiz. Así que tú hablas también de aprendiz apasionado. Eso he sido yo toda mi vida. Así que encantada y gracias por la invitación. Sí, mi inteligencia artificial, que usted ya vio ahí, que es la que comparte la presentación. Ya veo. Ella menciona una palabra clave que es aprendices apasionados. Siempre vamos a estar en esa. Si la persona deja de ser aprendiz o ya se siente que sabe todo, yo creo que ya empieza el declive hacia el otro lado. Siempre hay que estar en constante aprendizaje, siempre hay que estar constante buscando esas respuestas a las preguntas que uno se hace. Y hoy vamos a estar hablando sobre ese tema con nuestra amiga Carmen. Ya podemos hablar nos podemos tutear, porque ya tenemos mucho tiempo de conocernos, así que ya vamos a dejar la formalidad. Siempre te he invitado a eso. Exacto, así que Carmen ya yo la conozco ya hace varios años. Tuvimos hace poco un acercamiento en persona, que me acuerdo que fue en la Universidad de Panamá, que fue un acercamiento muy bonito. Ese momento hasta lo tomaron en foto y todo, nos tomaron fotos para que sepan, cuando nos vimos por primera vez. Y bueno, de ese momento hemos mantenido el vínculo con estos temas que son de interés nacional e internacional, y hoy no es la sección porque vamos a hablar de un tema interesante, algo que está haciendo, lo que todos deberíamos hacer en nuestras vidas. Dice que todas las personas deben dejar un legado, y la mejor manera de dejar un legado es con un libro de sus pensamientos, de las cosas que dejó en este mundo, porque siempre estamos aquí pues por tiempo nada más limitado, como se dice. Y queríamos hablar hoy, Carmen, aparte de quién es Carmen Rivera, psicóloga, experta en lo que es tema. Le digo experta porque mucha gente te sigue en tu canal, y ahora vamos a hablar un poquito del canal. Pero lo importante es que conoce temas laborales, estos temas que a veces mucha gente desconoce, gente que no sabe cuáles son sus derechos, y esos temas que son relevantes en Panamá. Y en muchas ocasiones ahora viene el salario mínimo, que ahora aumentó, creo que fue un 7% aumentó al salario normal, tengo entendido. Desde 4.5 para la pequeña empresa agroindustrial, 6 para la gran empresa y 7% para las zonas bananeras. Zonas bananeras, exacto. Así que hoy no vamos a hablar a profundidad de ese tema porque no es el tema del día de hoy, pero sí quisiéramos cuál es su posición después, ¿no? Vamos a hablar después de que hablemos del libro, cuál es su posición con este tema del aumento del salario, cómo puede que influya negativo o positivamente. Y bueno, nosotros tenemos hoy, y le voy a hacer un presente aquí porque para que la gente sepa
que yo tengo el lujo de tener mi libro con dedicatoria de la profesora Carmen Rivera. Yo estoy muy contento. Es más, ya dije que me voy a ir un fin de semana y me voy a sentar a leer el libro para ver todo lo que implica este libro. Quiero darle las gracias a usted y quiero que comencemos a hablar sobre el libro. Despertar, guía de supervivencia. Te lo dejo. Todo es para usted. Ok, gracias. Gracias nuevamente, Simón. Tú sabes que te aprecio y te admiro muchísimo. Que te conocí pues a partir de tu esposa, que fue seguidora en mi cuenta de Instagram en el 2020. Cuenta que ya hoy día supera los 100,000 seguidores. Así que esas son las bellezas que también se obtienen a partir de las redes sociales. Definitivamente despertar representa gran parte de mi vida, Simón. Como comentábamos de antesala, anoche que veía un documental con mi hijo en donde el presentador hacía un gran énfasis en que la mayoría de las personas lo que presenta en las redes sociales es su parte de felicidad, de alegría, de éxito. Entonces se va creando una imagen, quizás consciente o inconsciente en muchas ocasiones, de que lo que nos sucede mal o negativo en nuestra vida es porque la vida está contra nosotros, que nadie nos quiere, hemos sido desgraciados, por decir así, o sea, que no hemos tenido gracia en la vida, en ese concepto de desgracia. Entonces, cuando uno se atreve a compartir esa experiencia, no solo esa imagen que tú ves de mí, quizás de éxito, de emprendimiento, dejar conocer al mundo entero qué es lo que hay detrás de todo eso, definitivamente implica varias cosas. Primero, para mí, darle sentido a mi historia. Yo creo que es importante para todo ser humano, sobre todo cuando hablamos de automotivación, cuando hablamos de empoderamiento, cuando hablamos incluso de liderazgo, de coaching, de mentoring. Es importante conocer tu historia, darle sentido a tu historia. ¿Por qué? Porque casi todos los seres humanos hemos pasado por situaciones traumáticas, algunos más, otros menos. Cuando hablamos de traumas, se puede ver un trauma como una situación individual que te pasó en tu vida y te dejó pues esa energía emocional ahí estancado, marcado, o puede ser todo un periodo donde se dieron varias situaciones traumáticas, que entonces estamos hablando de un trauma complejo. Yo creo que decir que hay algún ser humano que no haya pasado por situaciones traumáticas sería casi algo utópico, por decirlo así. Podría existir en los libros. Lo que sí se puede dar quizás es el nivel del trauma, que algunos son traumas muy profundos, otros traumas medianos y otros quizás pequeños. Eso va a depender de lo que haya sido la trayectoria de cada persona. ¿A qué voy con esto? Que cuando se ha vivido en situaciones traumáticas, a la persona le quedan memorias fragmentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a recordar todo el escenario completo de qué fue lo que pasó, sino que tienes fragmentos por aquí, fragmentos por allá. Entonces, el hecho también de escribir este libro representó para mí agarrar todas esas memorias fragmentadas, unirlas para darle sentido a mi historia. ¿Ves? Entonces, definitivamente despertar fue el despertar de mi vida después de que quedé sin trabajo, luego de 25 años de trabajar de forma continua. El despertar en una etapa en donde tuve que empezar de cero, siendo un momento en el que uno espera estar cosechando todos los frutos de lo que ha sembrado anteriormente.
No es lo mismo quedar sin trabajo, divorciarte después de los 50, a que eso te pase a los 25, a los 30, a los 35, incluso a los 40. ¿De dónde sacas energía y motivo para seguir viviendo? A una edad en donde ya tú dices, tengo que empezar a sembrar de nuevo. ¿De dónde sacas la energía? ¿De dónde sacas? Y bueno, coincidió porque yo salí en el 2018. El 2019 me metí a estudiar 2 maestrías. Siempre, como te comentaba hace un rato, soy una eterna aprendiz. Dice que envejecemos cuando dejamos de movernos, que el movimiento es vida. Así que igual como se hace a nivel de la parte física, también a nivel de las emociones, de la mente, de estudiar, eso es movimiento. Envejeces cuando dejas de moverte. Entonces en el 2019 me metí a estudiar 2 maestrías. Cae el 2020 la pandemia y ahí empecé entonces a colapsar. ¿Ves? Ya tenía 2 años sin trabajo, cae la pandemia, el encierro, estaba totalmente sola, estaba divorciada, mi hijo estaba estudiando en otro país. Y entonces es donde empieza, yo lo llamo en un capítulo del libro, lo llamo los demonios del pasado. Porque eso es lo interesante, Simón, que el inconsciente de cada uno de nosotros guarda todas esas memorias traumáticas. Y yo a lo largo de mi vida siempre he sido una persona, y es parte de mi rasgo de personalidad, que me pasa algo, yo me sacudo y sigo andando. En el libro lo describo, que yo llevé mi vida casi hasta los 50 años, como si un camión me pasara por encima, yo me levantaba, me sacudía y para adelante. Pero ¿qué pasa? Que tu vida emocional, tu inconsciente va guardando todo eso. Entonces llega el momento propicio, estábamos encerrados, estaba sola, estaba sin trabajo y empieza a salir todo lo que estaba en mi inconsciente. Entonces parte del libro fue empezar a trabajar con, bueno, tengo también la base que yo soy psicóloga de profesión, así que podía entender en cierta forma lo que me estaba pasando. Hacía unos años atrás ya había tenido lo del divorcio. Cuando me divorcié, yo lo que quise cuando busqué ayuda terapéutica, porque soy creyente de que hay que buscar ayuda. Cuando yo me divorcié, busqué ayuda terapéutica con una terapeuta familiar que es precisamente la que hizo la presentación del libro en la parte de atrás. Itzel Sayavedra, que me conoce muy bien. Cuando yo me divorcié, me recomendaron a Itzel y es una extraordinaria terapeuta. ¿Sabes qué quería yo? ¿Por qué yo busqué esa ayuda, Simón? Porque yo dije, ¿cómo no me di cuenta de la infidelidad de mi esposo? Esa era mi pregunta. O sea, para mí eso me reventó en la cara un día. Así, y ya venía dándose desde hacía un tiempo. Entonces yo lo que quería era indagar cómo estuve yo tan aérea, por decir así, que no lo percibí, que no lo vi venir, que no me di cuenta. Entonces, por supuesto, cuando llego a la terapia con Itzel, indagamos toda una serie de patrones de comportamiento que fueron los que me llevaron pues a no darme cuenta y que eso me reventara, como dice, me explotara en la cara. Entonces, ya como Itzel me conocía desde la época de mi divorcio, cuando empecé a hacer crisis en el 2020, volví a buscarla. Y allí entonces ella me ayudó en todo ese proceso para salir adelante y que puedas ver a la Carmen que estás viendo ahora. En pocas palabras, por decirlo así. Oye, qué interesante lo que acabas de mencionar, Carmen, y esta parte de poder exponer, ¿no? Ya curada completamente, que es lo importante, curada completamente. Y estable, digamos. Estable,
y con un propósito, como una aprendiz apasionada, como lo acabaste de mencionar. Y a veces las personas pueden escucharte, pero dicen, a mí no me ha pasado. Pero la gente no sabe cuál va a ser la reacción ante una circunstancia como esta, que la gente, hay varios escenarios que tú acabas de mencionar. Mencionaste el escenario de que ya tenías 50 años, mencionaste el escenario de que ya esa etapa de nuestras vidas, mucha gente dice, ya yo me quedo, yo estoy tranquila, yo tengo estabilidad, y de repente todo cambia. Todo cambió. Y uno, independientemente de que sienta que tiene madurez, que pueda tener inteligencia emocional, nadie sabe hasta cuándo lo vive. Y es interesante lo que mencionas porque en el libro Despertar, que coincide exactamente con lo que es el despertar de uno en un momento y lo que es el grado de madurez que uno tenga. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo fue ese entorno en el momento que pasó? ¿Cómo fueron esas personas que están allegadas a uno? Si te pudieron ayudar o esa persona te dieron la espalda. Eso es bien interesante saberlo. Porque a veces las familias dicen, yo te lo iba a decir, pero tú estabas cegada, que no sé qué. Y hay gente que... de todo, de todo. Esa parte la mencionas en el libro. Sí, parte de eso te lo puedo resumir en que me quedé sola, absolutamente sola. O sea, yo vivo sola actualmente también. Bueno, ahora vino mi hijo de vacaciones y está acá, pero en ese tiempo me quedé sola, totalmente sola. Y mira que, como yo te decía en ese momento, yo nada más vi un poquito en Instagram, en Facebook, quería saber quién era la otra persona. La vi, les toqué un poquito por allí y ya yo no me volví a entretener más que quién era la persona, que qué hacía, que qué volvía. No, yo me concentré en mí. Exacto. Si yo no me detuve, bueno, es que esas personas ni siquiera tuve que como a veces le da a algunas personas que van, que reclaman, que buscan, que vengan. No, yo solamente quería saber que no fuera mi mejor amiga, por decirlo así, por ver cómo pasa en muchos escenarios. En la novela pasa mucho eso, en las novelas. Sí, exactamente. Entonces yo definitivamente me desconecté de la otra persona y empecé a trabajar ese proceso. Sin embargo, todo eso iba siendo traumas acumulados. ¿Ves? Y también con lo que fue mi época de la infancia, que también lo comento allí. Y algo muy importante, porque fue un despertar de todo, o sea, el despertar a la infidelidad de mi pareja, el despertar a quedar sin trabajo y que no me daban trabajo porque la edad, por incluso la posición y el salario que yo ocupaba anteriormente, cuando veían que iba a buscar trabajo y decía, usted fue vicepresidenta y que el salario que ganaba pues estaba muy complicado también. Cae la pandemia, empezamos a trabajar de manera con la parte digital. Fue un despertar, o sea, antes de la pandemia, antes de abrir mi cuenta en Instagram, que se abrió en el 2020, yo solo subía a Facebook una que otra fotito por ahí, o sea, yo no conocía nada de las redes sociales, Simón. Entonces, al verme en el 2020 sin trabajo, sin nada que hacer, viviendo sola, o sea, yo pasé la pandemia solita en mi apartamento. Y decidí entonces, digo, bueno, yo puedo aportar en relaciones laborales porque yo lo domino, conozco, los trabajadores en Panamá no conocen sobre relaciones laborales. Y bueno, esa cuenta se volvió ayuda para miles de trabajadores, Simón. O sea, durante 2 años yo le ofrecí asesoría gratuita a toda esa gente. Entonces tú dirás, bueno, pero ¿cómo fue eso? Que por un lado te estabas muriendo en la parte emocional y por otro estabas creando, innovando, aprendiendo en la era digital. Esa es una particularidad que tengo yo. Que era lo que yo te hablaba, que me puede pasar un camión por encima y yo sigo operando. ¿Ves? Carmen, una pregunta. Estos temas, tú mencionaste hace poco, mientras que estabas conversando sobre que eres psicóloga. ¿Tú crees que eso también te ayuda? Ayuda muchísimo saber cuáles son
esos pensamientos que le pueden venir a uno y uno como tiene la capacidad profesional de saber como psicóloga cómo el cuerpo se maneja la mente, ¿eso te ha ayudado? ¿Eso influye positivamente? Bueno, mira, tomando la introducción que hizo tu inteligencia artificial que hablaba de conocimiento, empoderamiento, el conocer es la primera fase. Yo entendía lo que me estaba pasando. Y eso es lo que me permite la psicología y todo lo demás, porque yo incluso le decía a mi hijo en una conversación que teníamos hace un tiempo, yo le decía a mi hijo que yo no soy creyente en que un solo evento, un solo curso o una sola experiencia es la que te cambia o te modifica. Yo lo que creo es que es el cúmulo de todo lo que tú vas haciendo o de todo lo que hiciste, lo que en un momento se entrelaza y eso es lo que te va a sacar adelante. Entonces, por supuesto, ¿qué me dio la psicología? Es conocimiento, el conocimiento es poder. Sí, y yo también soy muy autodidacta, yo me instruyo mucho, he leído libros de autoayuda en cantidad, veo documentales, YouTube, o sea, yo creo que todo ese cúmulo de conocimientos, aunque déjame decirte una cosa, Simón, el dolor emocional es algo muy potente. Eso te puede sacar de circulación en un 2x3. O sea, hay que tenerle el respeto considerable. Yo lo que creo es, y ahí en el libro yo lo llamo como el piloto automático, en uno de los capítulos del libro, yo lo llamo cuando ya yo fui quedando en una etapa que definitivamente hay un término que se llama los flashbacks. Los flashbacks son memorias, esos fragmentos de memoria que empiezan a venirte a la mente. Y tú empiezas a recordar cosas del pasado, personas, lugares, incidentes, y uno lo ve como normal. Pues uno dice, eso me está pasando, mira que me acuerdo, eso no es normal, eso se llama flashback. Son esas memorias, desde que eso empieza a aparecer, entonces tu mente empieza a estar en el pasado, no en el presente, y ahí requieres atención. Y yo lo que creo, tal como lo describo en el libro, que hubo un momento en que yo quedé en piloto automático, por decir así, y que mi cerebro, porque hay otra parte también en el libro en donde hablo de la neuroplasticidad y la maravilla del cerebro humano, yo lo que creo es que mi cerebro, producto de toda esa acumulación de conocimientos, experiencias, me sacó adelante en ese momento y me hizo buscar a Excel de nuevo. ¿Ves? Tengo aquí una frase Ajá. de su libro y quiero compartirla con nuestros oyentes de Estéreo Universidad y del canal de YouTube. Dice lo siguiente: ¿qué profundidad tiene este pedacito, este fragmento de lo que yo estaba buscando aquí información del mismo libro? Dice así: el camino hacia la sanación y la recuperación implica explorar y confrontar las heridas del pasado, buscar apoyo terapéutico en caso de necesitarlo y reconstruir una autoimagen y una identidad basada en el amor propio y la comprensión de que el pasado no define quiénes somos. Es un viaje desafiante y muy gratificante hacia la autorreflexión, la aceptación y la transformación personal. Profundas palabras. Sí. Ahora, definir eso y hacerlo acción es lo complicado. O sea, yo, la frase, si me la dicta un psicólogo y me dice, tienes que hacer esto, lo entiendo, pero hacerlo creo que es lo más complicado. Carmen, ¿qué opinas de eso? Definitivamente, Simón, y yo lo que creo es que hay que ser humilde, porque hay que ser humilde y hay que ser valiente para buscar ayuda. Sin embargo, estamos en una época, Simón, donde hay ayuda donde quiera que la busques. Sí. Es nada más atreverte y esa humildad,
porque yo pude haber dicho, oye, pero ¿cómo es posible que yo, Carmen Rivera, con tantos años de experiencia, voy a ir a una psicóloga? Yo creo que me hubiera muerto. Sí, exacto. Yo creo que me hubiera muerto, me hubiera tirado desde el 15º piso del edificio donde vivo. De verdad, porque llega a ser tan abrumadora todos esos flashbacks que vienen del pasado, porque yo también provengo de una familia disfuncional, y allí se acumularon, mira, uno piensa que los traumas de la infancia se borraron y se fueron. No, eso está ahí en el inconsciente y tú no sabes en qué momento eso vuelve a emerger. Y hasta que no los trates, que no los enfrentes, definitivamente la salud emocional y mental de la persona va a estar comprometida enormemente. Hay una parte también del libro que me llamó la atención, el título del capítulo 1. No quiero entrar en detalles porque la gente tiene que leer el libro, tiene que contactar a Carmen. Carmen, yo tengo aquí unos teléfonos, digo, tu correo, el Instagram, no sé si este es, dime si me equivoco, Carmen Rivera. Carmen Rivera Challenge, sí, exactamente. Para las personas que estén interesadas en el libro, este libro es el despertar de muchas personas que de repente tienen su vida hecha, tienen su vida hipotéticamente realizada y todo cambia, ¿no? Todo. En el caso de Carmen, cambió en una situación que tenía, le agarró la pandemia, le agarró un divorcio, le agarró varias cosas juntas, y cómo pudo determinar y poner la casa en orden y decir, esto es así, esto es así, esto es así. Mira, Carmen, una cosa que mientras que te estoy escuchando y estás profundizando sobre lo que es el mensaje del libro, me pongo a pensar esas personas que no tienen esa capacidad o esa intelectualidad que puede tener una persona para definir su inteligencia emocional y como tú lo dijiste, hay personas que se ponen a indagar y van al trabajo de la persona que fue de la infidelidad y forma todo un problema, inclusive puede llegar hasta una situación de asesinato o cosas como esas. ¿Cómo tú pudiste saber tomar la decisión? Porque al final la que tiene la culpa no es la mujer, que fue la de la acción, sino el hombre, que es el que tomó la decisión. Es que yo siempre he creído que el que estaba casado conmigo, el que me prometió fidelidad ante el altar, porque yo me casé por la iglesia también, el que me prometió fidelidad en la buena, en la mala, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, fue la persona que se casó conmigo. La otra persona no tenía nada conmigo. Ahora, sí te digo una cosa, Simón, yo nunca tuve ninguna interacción de esa persona conmigo. O sea, durante el tiempo que se dio la relación, esa persona nunca me llamó, nunca me envió mensaje, o sea, también se mantuvo, como quien dice, a la distancia. Así que pues cuando yo me enteré, simplemente dije, bueno, yo tengo que ver aquí qué me pasó a mí. Y no en el sentido de tirarme la culpa yo, porque creo que esto es un tema de decisión. Tú que eres hombre, debes experimentarlo a cada rato y que no me escuche tu esposa allí. Pero es un tema de decisión. Yo siento, porque así como el hombre tiene tentaciones, Simón, las mujeres también tenemos tentación. Y yo te digo, yo durante mis 18 años de matrimonio jamás le fui infiel a mi esposo. No porque no tuviera tentación, sino porque evitaba esas situaciones. Porque ambos la tenemos, hombres y mujeres tenemos la tentación. Y yo considero que el secreto de eso, Simón, está en cerrar la puerta. Tú no te puedes empezar a coquetear con una culebra, por decir así, porque te va a picar. Entonces yo siempre, durante mis 18 años de matrimonio, yo cerré la puerta. Yo ni siquiera la abría para asomarme a ver cómo se verá. No. Porque la tentación está allí. Tú tienes un compromiso. Entonces yo creo que ese es el tema, de no abrir la puerta, porque una vez que tú abres la puerta, eso no tiene manera de saber dónde va a parar.
Carmen, y esas puertas en muchos matrimonios en Panamá, bueno, vamos a poner Panamá porque estamos hablando de Panamá, pero en el mundo entero, esa Ujú. puerta abre, cierra, le cambian la cerradura, le ponen pistillo, la abren, hacen de todo, hacen Sí, de todo. Y eso lo que mencionas tú es verdad, sí, sí. totalmente. Y yo, que me lo diga quien sea, el que da la oportunidad y abre esa puerta para que entre el pecado, porque el pecado, estamos hablando que el pecado está en todas partes. Sí, Y si esa lo persona, quieres llamar pecado, sí, es así, es así. sí. Entonces, si la persona ya tiene un compromiso, ya sea que fue por la iglesia, si fue por lo civil o es por unión de hecho, que tienen muchos años juntos y han vivido una vida de respeto, esa apertura que tú me estás mencionando es la que muchos hombres y mujeres Y mujeres, que, porque es las que, dos. que buscan la peor excusa, es que él no me atendía o es que ella no me ponía cuidado o es que ella y ella y ella y nunca se sentó con la persona a hablarle, a decirle cómo se sentía. Y esos son los problemas que Exactamente. mucha gente tiene. Entonces, eso que tú estás mencionando es una influencia positiva, ¿cierto? Por supuesto. Y mira, yo creo que desde mi punto de vista y de los valores, para mí la fidelidad no es negociable. Eso es un valor. Yo no puedo negociar con la infidelidad porque yo vengo de un hogar, de un padre adicto a las relaciones extramatrimoniales, que ahí en el libro lo menciono. Eso antes en esa época se le decía que él es mujeriego, pero hoy día eso está catalogado como una adicción. Puede ser, incluso hay libros que tratan de la adicción al amor o adicción a las relaciones extramatrimoniales. Así que yo vi a mi madre sufrir permanentemente por las infidelidades de mi papá. Y tú sabes que cuando es estos tipos de adicciones, no es que se hereda en el ADN el tema, sino que tú lo que heredas es el comportamiento. Y para yo poder mantenerme, porque yo soy una hija adulta de un hogar disfuncional, ¿ves? Quienes han estado en estos movimientos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, de los 12 pasos y 12 tradiciones de hogares disfuncionales, saben de lo que estoy hablando. Mira, en mi casa nunca hubo licor y nunca hubo drogas. Sin embargo, cuando yo me he conversado con personas que han provenido de hogares alcohólicos o de hogares donde hay droga, lo que esa gente experimentó es lo mismo que experimenté yo con la adicción de mi papá a las relaciones extramatrimoniales. ¿Ves? Entonces yo sé que yo no le puedo dar ni así de cabida a la infidelidad, porque entonces me volvería, viviría en un infierno. ¿Ves? Porque sería reproducir la conducta de mi mamá. Y mi mamá quedó destruida totalmente producto de las infidelidades de mi papá. Entonces, cuando yo descubro esta situación, ni siquiera di la oportunidad de negociar. No, para mí la infidelidad no es negociable. Por mi salud mental, Simón. O sea, mi salud mental, mi salud emocional. Yo creo que no estaría aquí hablando contigo si yo hubiera dado un espacio para eso. Mira, y algo que mencionas ahorita, Carmen, y es el tema, mi libro habla más o menos, no habla sobre este tema directamente de una situación parecida a la tuya, lo mío es diferente, lo mío fue la crianza. Quiero compartir, ya que me estás hablando sobre tu libro, quiero compartir que el libro mío ya no está hecho como este. Mi libro está ya en acción, se está haciendo. Excelente, Ajá. excelente. El libro tiene ya los capítulos estructurados y hay cosas que de repente yo las tengo y me nacen en mi recuerdo y ya no la puedo incluir porque ya eso fue antes o después de la situación. Entonces estoy en esa situación. Y mi libro, no le voy a cambiar el título, se llama Lo mejor de lo peor, mi libro. Espectacular. Y ese libro habla sobre una crianza de un matrimonio que no fue disfuncional, porque se disolvió con la muerte de uno de ellos. Mis Ok. padres sí, yo tuve en un matrimonio que sí estuvo, mis dos padres juntos, pero que habían circunstancias ya estructuradas por parte de la forma de ser de mi papá, parecido
a tu papá, muy parecido. Ujú. Y siempre había excusas. No es que él es así, mi mamá siempre le daba la excusa de que él es así, que déjalo tranquilo, que no sé qué. Yo, mamá, pero es que él es un sinvergüenza, no, déjalo tranquilo, él es así, toda su vida ha sido así. Entonces yo decía, wow, pero ¿qué puedo aprender yo de él? Entonces yo empecé a absorber todo lo negativo de él y convertirlo en positivo. Yo decía, yo no voy a ser así. Esto que él hace no lo voy a hacer, lo voy a hacer diferente. Si él era un grosero y era un malcriado con mi mamá, yo voy a ser diferente con la persona que yo esté en el momento. Y si me cuesta, lo voy a trabajar, pero al final tengo que lograrlo, no ser como él. Y es como lo dice, ¿no? Ah, es que yo soy apellido Navarro y los navarros somos así. Eso no funciona así. Uno puede ser diferente. Entonces yo hice eso, absorbí lo negativo de él, lo agarré y lo eché y le jalé la cadena y agarré lo positivo de él, que pude ver como él era emprendedor, él era echado para adelante, él tenía cosas positivas de eso, eso fue lo que absorbí de él. Lo demás lo deseché. Entonces en el libro hablo sobre eso. Cómo fue poco a poco me fui dando cuenta, la sobreprotección de mi mamá, mi papá cómo era, o sea, cómo me metía mis cuerazos, porque en los tiempos de antes, tú sabes, Carmen, antes no Era había, cuero, era cuero. Ujú. antes no era ese tema de que no, que mi papá, que no, que el tema que tengo que ir a salud mental, o sea, no era así. Antes era el psicólogo, en esos tiempos era la correa. Era la correa. Exacto. Entonces, en esos tiempos pasaba eso. Entonces, me llama la atención lo que menciona y es verdad, poder plasmar en un libro, como lo estás haciendo tú con Despertar, y hablar sobre esos temas que a veces muchas personas pueden implicar, oye, son temas privados, mira cómo está hablando de eso, pero mira, la única manera de poder responder ante una adversidad es que otra persona lo haya vivido y tú puedas decir, por ese camino no voy, ¿cierto? Entonces, ese camino implica cambios. El capítulo 1, que es lo que quería mencionarte, habla sobre la búsqueda del Santo Grial. ¿Qué significa eso? Me llamó la atención. Esa constante búsqueda de bienestar o de felicidad desde un inicio, o sea, como te comenté, yo provengo de una familia disfuncional y quiero retomar lo que tú acabas de mencionar, eso de que, oye, no digas nada, esto es silencio, esto es algo íntimo de la familia, los trapos sucios se lavan en casa. Eso es parte de la disfuncionabilidad en una familia. El tratar todo de tapar el secreto, que nadie hable de esto, que nadie se entere. Incluso hay libros que se han escrito sobre temas de codependencia en donde dicen el título, aquí nada malo sucedió. Eso es la idea que tú tratas de meterte en la mente para poder sobrevivir. Pero por supuesto que sucedieron cosas horribles. Tú hablas, por ejemplo, de la correa. En mi caso eran los tapetes y los menciono en el libro, esos tapetes tejidos. Mi mamá nos golpeaba tan fuerte con esos tapetes que nos quedaba la marca en el cuerpo. Yo, por ejemplo, imagínate, todas estas cosas que yo logré recordar pasaron antes de los 10 años y ya antes de los 10 años yo tenía que cuidarme a mí y cuidar a mis hermanas. Imagínate, si yo estaba para que me cuidaran, ahí aprendí yo lo que era responsabilidad y por eso yo soy adicta al trabajo también. Porque desde pequeña yo realmente mis hermanas no las disfruté como hermanas. Yo pasé a ser la mamá de mis hermanas porque mi mamá estaba concentrada en las infidelidades de mi papá. Y permanentemente estaba enferma, estaba fuera de foco, por decir así. Entonces yo pasé a ser la mamá de mis mamás, de mis hermanas y la mamá de mi mamá también, porque eso se llama violación emocional, el que tú a un niño le estés contando tus problemas maritales. ¿Ves? Imagínate, eso se llama violación del alma. ¿Ves? Entonces a mí me tocó enfrentar toda esa situación, cuidar a mis hermanas, limpiar la casa. Imagínate toda esa cantidad de responsabilidades antes de los 10 años. Hago una pausa, Carmen. Me acaba de venir un déjà vu. Un flashback, diga, un flashback. Me acaba de venir un flashback porque eso me pasaba a mí con mi mamá. Sí. Eso que acabas de mencionar, yo no reconocía cómo me podría afectar a mí. Yo decía,
mamá, pero ¿qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué no lo dejas? Ujú. Si papá es tan sinvergüenza, ¿por qué no lo deja? O por qué se iba de la casa y regresaba después, o se iba embarcado y después venía dentro de 6 meses, después cuando llegaba a Panamá no llegaba a la casa, sino iba para otro lado, no sabía para dónde iba, después llegaba a la casa y ya tenía un mes de haber venido a Panamá. Cosas como esa, ¿no? Ujú. O qué estaría haciendo mi papá en estos momentos, o sea, cosas como esa, y tu papá, no sé nada de él, que no sé qué. Yo dije, mamá, pero ¿por qué no lo deja entonces? ¿Yo cómo lo voy a dejar si es el hombre que amo? Yo no lo puedo dejar ¿El a que él. los mantiene a ustedes? ¿O es el que los mantiene a ustedes? ¿O es el que nos mantiene en la casa? Porque como proveedor podría funcionar. Mi papá y mi Ujú. mamá, por ejemplo, nunca se separaron. Siempre vivieron en la casa y ante el pueblo eran toda una familia de renombre y muy, muy respetada. Pero el caos que se vivía en la casa con, bueno, ya te digo, yo desde antes de los 10 años tenía que limpiar la casa, hacer la comida, cuidar a mis 4 hermanas. Y cuando yo traslado eso, porque tú puedes decir, ah, pero eso fue la niñez, eso es normal de esa época, eso era así. Entonces, cuando yo voy a autoanalizarme, ¿por qué no me di cuenta de la infidelidad de mi esposo? ¿Por qué me tuvo que reventar en la cara? Ah, entonces era que yo pasaba enfrascada en el trabajo, yo no sabía jugar, y tú me has escuchado, yo no sé bailar, yo no me sé divertir. ¿Por qué? Porque eso se aprende en la niñez y yo no tuve tiempo para jugar, para disfrutar, para bailar. Entonces, me invitaba a mí por darte ejemplo, y no es que estoy justificándolo con eso, pero solo para darte un ejemplo. Mi ex esposo bajaba a la piscina con mi hijo y me decían, oye, ven, date, vamos a la piscina. Y yo no, ay, no estoy cansada, tengo que trabajar. O sea, una pereza y una cosa para la diversión enorme, porque no lo aprendí en la etapa que debí haberlo aprendido. Y todo eso fue un despertar para mí. Es verdad lo que mencionas también, como lo dices, no es parte de justificar, sino es que eso venía ya de tu niñez. Por Exacto. ende, afectó tu presente y ahora tu pasado. Pero Así. tuviste que vivir esa experiencia para poder entonces entender hasta Para dónde poder iba eso. despertar, para poder despertar. Y hoy día yo me tengo que obligar a divertirme. Cuando unas personas me dicen, bueno, pórtate bien, yo le digo, no, 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 en mi caso yo tengo que portarme mal, porque yo me sí, porque yo me porto bien desde chiquitita, Pero chiquito. por, de, por decirlo así. Tú me has escuchado porque yo no sé bailar. ¿Ves? Sí, bueno, acá en mi caso esto era, mi papá era un bailarín, siempre estaba en fiesta, era un personaje. Acá, mire, aquí en mi casa, él murió hace muchos años, inclusive mi esposa actual no lo conoció, y ella lo conoce. No lo conoció, pero lo conoce. ¿Por qué? Porque yo lo traigo acá al presente, Ajá. porque él hacía cosas y la gente se ríe, porque yo le digo anécdotas de él y no pueden creerlo, y que eso pasó hace 35 años, y la gente se ríe. Es que Y eso hay, está allí, eso está, no pienses que eso se ha ido. Mira, si tú llegas a tener una crisis de lo que sea, ten por seguro que esos flashbacks empiezan a salir, a salir, a salir. Entonces de ahí viene que ya creo que se nos está agotando el tiempo, pero de allí hay algo muy importante, Simón. ¿Por qué? Porque esas experiencias traumáticas, porque es traumático para un niño darle responsabilidades que no son de su edad. Es traumático para un niño tener que hacerse cargo de las emociones de su mamá. ¿Ves? Es traumático para un niño. Mi papá, pues, en ese sentido era muy buen proveedor, porque sí trabajaba mucho, pero a la vez que trabajaba, pues conectaba con las infidelidades. Entonces era casi un padre ausente en ese sentido. Yo no recuerdo navidades con mi papá, nada de esas cosas, porque no, él no se divertía en familia, él se divertía con sus mujeres, por decir así. Entonces, esas memorias hay que desensibilizarlas, Simón, para que no es que las vas a olvidar. Tú lo que le vas a quitar es la intensidad de la energía emocional que tienen cargada, porque eso sigue allí en tu inconsciente. Y cuando menos esperes, van a ser así efervescentes.
todo lo que uno hace es como ponerle una tapa, como una olla, por decir así, tú le pones una tapa, pero puede haber un evento en tu vida, como me pasó a mí ya en el 2020, que se dieron todos estos acontecimientos y eso empieza a emerger. Entonces ahí es donde quiero mencionarlo porque dirán, bueno, estos vinieron a hablar mal de su papá, a hablar mal de su papá y su mamá. La Biblia los va a condenar si le das el enfoque religioso. Existe, sí, porque dice, esos dos allá estaban. Sí, porque si le dan el enfoque religioso, bueno, va a decir que vamos a vivir corto tiempo, porque la Biblia dice que quien no honra a padre y madre vive poco tiempo. Entonces, hoy día existe la terapia EMDR, que implica la desensibilización del trauma. Cuando a mí me empezaron a venir toda esa cantidad de flashback, entonces buscamos a ver quién en Panamá, porque no hay muchos especialistas en eso, hacen terapia EMDR. Y es parte también de lo que yo describo en el libro. Cómo es toda esa terapia, cómo es el proceso, cómo tienes que hacerlo. Porque tú vieras, Simón, o sea, a través de movimientos oculares, tú llegas a esos escenarios que fueron los que más trauma te causaron. Y una vez que tú logras accesar a esos escenarios, se desensibilizan y ya pierden poder y dejan de controlar tu vida presente. Y esa es la esperanza con la que se cierra el libro Despertar. Que si tú logras localizar todas esas memorias traumáticas y las desensibilizas, porque eso no es algo que tú puedes hacer solo, eso tiene que ser con un terapeuta especializado. Vas a lograr tocar la parte inmaculada del yo, que está intacta. Y allí lo menciono como parte de lo que aprendí con Annelise, que fue la terapeuta con la que vimos el MDR. Annelise dice, yo creo firmemente en eso y es lo que tú ves ahora. O sea, yo pude conectar con mi parte inmaculada del yo y todos la tenemos, Simón. Que es esa parte que no fue tocada por el trauma. De ahí es donde se agarra un buen terapeuta para sacarte adelante. Aprovecho, Carmen, para preguntarte, esas personas que hayan tenido algún tipo, creo que me estoy metiendo ya como en materia psicológica y demás, ¿no? Pero sí es importante saber, esas personas que tuvieron abuso sexual por parte de un familiar, por parte de un allegado en su niñez, puede ser que esa persona tenga repercusiones a su edad adulta. ¿Cómo no se cure. No, hay libros completitos. Mira, el libro de Bessel van der Kolk, que habla sobre el cuerpo lleva la cuenta. Ese libro solo se refiere a estudios de 30 años en personas que sufrieron abuso sexual. Todas las repercusiones que van teniendo a lo largo de la vida, que incluso a veces son diagnosticados como bipolares, como esquizofrénicos, con otra serie de trastornos, y es precisamente producto del trauma que no ha sido tratado. Sí, eso, la persona que ha sido violada o abusada físicamente o emocionalmente, porque ya vimos que no solo es la violación física, sino también la violación del alma, esa infancia tiene que someterse a un proceso terapéutico, y hasta ahora el que más efectividad demuestra para desensibilización del trauma es la terapia EMDR. Vamos a tener que tener otro programa para hablar sobre la MDR. Es interesante lo que menciona, porque hay tela para cortar con estos temas que está mencionando nuestra invitada. Recuerde que estamos escuchando a Carmen Rivera, psicóloga, con su libro Despertar. Despertar, y el título conlleva a todo lo que nos está informando en el día de hoy. Guía de la supervivencia. Y sobre todo, escuchándonos aquí en la 107.7 FM de Estéreo Universidad, educativa, informativa y cultural, y con nuestro canal de YouTube simultáneo para que podamos saber un poquito más sobre estos temas
Interesante. Hay unos temas que todavía van a quedar en la palestra, pero quisiera que pudiera darnos ya está terminando el programa, porque falta solamente escasos 8 minutos para que acabe, pero sí me gustaría saber cómo usted darle ese consejo a estas personas que nos están escuchando en el día de hoy sobre cómo afrontar esos problemas y cómo poder tener aparte del libro, ¿no? Cómo poder tener ese despertar, ¿no? De saber que no todo está acabado. Es la pregunta. Yo creo, Simón, que el punto de partida lo tomo de algo que tú dijiste. No caer en la manipulación de que aquí nada malo sucedió, que es lo que nos quieren hacer ver. No, porque también hay familias que son una mafia, Simón. ¿Ves? Una mafia completa de manipulación, de daño. Casi cuando hablamos de padre, madre, hermanos, lo que se espera es que eso sea algo bonito, algo maravilloso. Pero no, créeme, que hay padres que son psicópatas integrados, hermanos que son psicópatas integrados, y como te dije, familias que son una mafia. Entonces yo creo que lo primero es darse cuenta que sí pasó algo, y que eso algo fue, y que ese algo que pasó me dañó. Que ahora es mi responsabilidad como adulta no dejar que eso me siga controlando, es otro punto. Porque estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo siempre he sentido que yo estaba llamada a romper las cadenas, a no dejar que ese ciclo siguiera. Entonces, cuando a mí me pasó el tema de la infidelidad, lo peor que yo podía hacer era quedarme allí soportando como soportó mi mamá. ¿Ves? Porque créeme que cuando uno vive en relaciones de infidelidad, tú pierdes la cordura totalmente. Pierdes la autoestima, bueno, todo eso no hay palabra. Y yo no quería enfrentarme a esa situación. Entonces, creo que el punto de partida para poder llegar a ese despertar es darte cuenta y reconocer que sí pasó algo y que ese algo fue muy malo para ti como persona, como individuo. Una vez que tú reconoces que sí pasó algo malo y que dejas de minimizarlo, Simón, porque esa es la otra cosa. Ay, no, que no le hagas caso a eso. Ay, si todo el mundo es así. En esa época nos daban, como tú dices, con la correa, con la chancleta, con el tapete, como me daban a mí, o sea, esos golpes de un adulto ante un niño con un instrumento de esa naturaleza, o sea, eso es maltrato. Que yo ahora lo quiera superar y quiera borrarlo es otro punto, pero eso está allí y eso pasó. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener esa valentía de reconocer que sí pasó algo malo, pero yo desde mi Carmen adulta o desde el Simón adulto, como tú dices, voy a sacar lo bueno y a desechar lo malo. Y cuando hablamos del perdón, Simón, porque alguien me puede decir, no, pero es que ella lo que tiene es que perdonar. Simón, tú lo que tienes es que perdonar. Eso es punto y aparte. Aquí no estamos hablando de perdón. Primero, que tú no puedes enfrentar un proceso terapéutico si tú no has perdonado, pero el perdón no se trata de la otra persona, se trata de mí. Incluso perdonarme a mí por haberme expuesto a esas situaciones. ¿Ves? La gente piensa, Carmen, que cuando uno dice perdonar es que te sientes con la otra persona, yo te perdono, pero ya terminamos, ya no, esto no es ese perdón. No, ese no es ese perdón, es el perdón del alma, de reconocer que eso pasó, ya lo supero, borrón y cuenta nueva para mi vida. Te deseo lo mejor, pero no te quiero más en mi vida. Hago la pregunta del millón, que es una pregunta que son encajoneras. ¿Existe la posibilidad que una persona que fue infiel constantemente en su vida con la pareja y esa persona diga, me arrepiento, no lo voy a hacer más, dame una oportunidad, esa persona puede ser perdonada? ¿Usted considera que puede haber ese lapsus mentis? Mira, es que una cosa es que yo lo perdone y otra cosa que siga con él. O sea, yo a mi ex esposo lo perdoné totalmente, le está perdonado.
y hoy día tenemos una relación fluida, pero eso no implica que yo siga conviviendo con él y que sigamos teniendo esa relación de pareja, porque una vez que la confianza se pierde, Simón, es muy difícil recuperarla. ¿Ves? Entonces, el otro punto es que para que un comportamiento de infidelidad no se vuelva a repetir, esa persona tiene que someterse a un tipo de terapia para ver qué fue lo que lo llevó o la llevó a esa infidelidad. Y si es un tipo de adicción como el que tenía mi papá, eso solo tienes con tratamiento de 12 pasos y 12 tradiciones, por decir así, porque eso es como el alcohol. Las personas que son, ya eso existe, ya diagnosticado, adictos al amor o adictos a las relaciones extramatrimoniales. Eso es una adicción, igual que fumar cigarrillo, cocaína, marihuana, es lo mismo. Igual que la adicción al trabajo. Entonces tienes que someterte a tratamiento para que realmente eso nunca más vuelva a pasar. Y por supuesto, como digo yo, cerrar las puertas, porque si sigues coqueteando con la culebra te va a picar. En pocas palabras, todo lo que es en exceso ya es adicción. No, digamos así, todo lo que genera obsesión y compulsión. ¿Qué es obsesión? Que no paras de pensar en eso. Y compulsión, que no te puedes contener, haces lo que sea por ir a buscarlo. Eso es adicción. Entiendo. Excelente, excelente programa del día de hoy con nuestra amiga Carmen Rivera, aquí en la 107.7 FM, y vamos a hablar del libro, pero vamos a ver cómo podemos contactarte, Carmen, para que puedan comprarte el libro, porque el libro tiene que ser consumido porque tiene mucha información importante de la vida. Es información de vida, es una información de vida, de experiencia, de cómo pueden hacer para mantenerse de pie ante un divorcio, ante quedar sin trabajo, después de la pandemia, todo, y con todo un arrastre de provenir de una familia disfuncional. Entonces, ahí tienen mi teléfono 676776, Simón. 6776. 67. Sí. Vamos a corregirlo. 6776. Ajá. 1968. Ok, ahí está el teléfono. No sé si este teléfono le salió. 6776-1968. También si lo quieren adquirir directo en Amazon, ya en Amazon está, nada más ponen Despertar, Guía de Supervivencia, Carmen Rivera, lo pueden adquirir a través de Amazon. Y también estoy negociando con algunas librerías acá en Panamá para distribuirlo también en Panamá. Tan pronto lo tengamos ya a la venta aquí en Panamá, les estaremos avisando a través de mi cuenta en Instagram, que ya tiene más de 100,000 seguidores. Entonces, excelente. El descargar a las redes sociales también. Hay otro también que se llama Millennium Challenge. Sí, esa es mi empresa. Bueno, de parte de todo este despertar, y lo describo en el libro, cómo emprendí creando a mi empresa Millennium Challenge, retos del milenio que implican el principal reto de este milenio es despertar. Despertar a tus temas personales y despertar al mundo del emprendimiento, al mundo laboral. Porque hay algo también importante, Simón, y yo creo que emprender es maravilloso y bonito, tiene sus retos, pero también cuando tú trabajas para una buena empresa que atraiga y se esfuerce por retener el talento, también es una bonita experiencia. Gracias, Carmen, por este espacio que me diste, por esta información valiosa que nos pudiste compartir, tu experiencia de ese libro, Despertar, Guía de Supervivencia. Y poder tenerte aquí en este programa para mí es un placer porque eres una excelente persona, hemos tenido una excelente comunicación, has dado un aporte grandísimo a la sociedad y lo sigues haciendo día tras día. Y yo te agradezco como docente universitario, como ciudadano panameño que haces cosas que hacen que las personas cambien. Información importante del libro Despertar, Guía de Supervivencia. Y te damos las gracias nuevamente. Estamos muy contentos y que podamos seguir entonces despertando de este mundo. Este mundo que viene difícil este año, que viene difícil para Panamá
cosas que se van a dar, cambios, qué es lo que va a pasar con nuestro país tan hermoso. Y tenemos personas como Carmen que hacen la diferencia. Así que te agradezco muchísimo este espacio, Carmen, y estamos en contacto para la próxima semana con otro invitado de lujo como el que tenemos en el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Simón, y espero leer tu libro pronto. Así así será si Dios quiere. Gracias por todo y que pasen un feliz día. Cuídense. Chao, gracias.